Está con nosotros Gabriela Piovano, médica infectóloga. Gabriela, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuando Muchísimas escuchás gracias. esto y ves esto, ¿qué te pasa? Bueno, en realidad ha sido pan de todos los días, ¿no? Tuvimos la segunda ola, sobre todo, donde ya empezaban a estar las vacunas y todo. Bueno, gente que se estaba enfermando porque no le llegaba la vacuna. Y obviamente hoy los que vamos a tener principalmente infectados y lamentablemente enfermos gravemente y no masivamente desde ya, ¿no? Porque por suerte Martiniano es un muchacho que uno intuye que está bien alimentado, ¿no? Esa cosa que uno siempre dice. Entonces, bueno, tal vez, pero en realidad esto va a afectar a muchísimas personas, porque fíjense, vamos a dar el ejemplo cuando empezó todo, de ese muchacho que había venido a un casamiento, a un cumpleaños, ¿se acuerdan? De Estados Unidos, se infectó a 25 personas. En Moreno. Inclusive en Moreno. ¿A su abuelo decís? Sí. El del abuelo. El Que del terminó abuelo, donde falleciendo. ya, entonces se cobró ya una vida, o sea que lo que habíamos dicho era verdad. Y fíjense la contraparte, lo que pasa con este viajero de Sudáfrica, que sí viene ya a esta altura, digo, con una conciencia, realmente se aísla pese a que le había dado negativo el test, etcétera, etcétera, y estamos seguros que... Claro, evitó- recordemos, perdón, es el caso que recientemente de un pasajero que provino de Sudáfrica, los protocolos no estaban armados como para que se aísle, pero él cuando le informan, es casi inmediato a cuando llega a la Argentina, pese a tener el PCR negativo, le informan que compañeros de él habían dado positivo, avisa al Ministerio de Salud y además se aísla, es un Pero, comportamiento o sea, lo importante ejemplar. fue que antes de saberlo estaba aislado. Sí. O sea, no esperó a que nadie le diga. Y esta es un poco la actitud que pedimos. Con respecto a que es un gobernante, es un político, es alguien que su conducta obviamente repercute no solo en esa cercanía de gente que tal vez se pueda haber infectado, ¿no? En los primeros días que él estaba con la infección, sino también la repercusión y la trascendencia que tiene a nivel, digamos, de la comunidad, ¿no es cierto? Este ejemplo negativo, porque inclusive te diría que la homeopatía en muchos casos recurre a la vacuna, a distintas vacunas que se elaboran. Es importante que explique en eso, ese- porque si no parece como que los homeópatas son antivacunas, y no es así. No es así, no es así, por el contrario. Usan vacunas por ahí, o sea, el concepto de vacunas para tratar muchísimas cosas. Y más allá de eso, aunque no fuera así, está ampliamente demostrado no solo la ventaja de vacunarse, sino también las desventajas de no hacerlo, porque recordemos que ha habido rebrotes de enfermedades, que viste, por ahí está el tema, ¿no? La gente cree que esas enfermedades ya no están. No, lo que pasa es que la comunidad está con defensas, entonces esas enfermedades no logran volver a aparecer. ¿Qué pasó con el sarampión? Ya casi la teníamos desterrada. Bueno, rebrote, ¿se acuerdan en Europa? A consecuencia del antivacunismo. Ahora, Entonces, Gabriela, digo, fíjate cómo... Hay dirigentes en Argentina que da la sensación, como Martiniano Molina, que no toman, ¿no?, conciencia del drama de la pandemia. Porque no vacunarse cuando ya tenemos un escenario con miles de muertos en la Argentina, los contagios siguen y ahora están en crecimiento, no toman dimensión, reitero, del drama social que provocó la pandemia como hecho social. Bueno, a mí me parece que por el contrario, registran y lo usan como una herramienta de hacer política, y eso es lo más terrible, porque vos fíjate, nosotros primero que ya lo pasamos un negacionismo del gobierno porteño con una suba en la segunda vez, donde colapsó, donde requirió la ayuda, digamos, la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto pasó y hablaron de la apertura de las escuelas como un logro político, cuando ha ocasionado, digamos, un aumento, digamos, que vos lo podés medir epidemiológicamente en el número de chicos que empiezan a ingresar, por ejemplo, a las terapias intensivas. Y la mayor muestra de esto que te digo es cuando se cierra la escuela ORT. O sea, cuando se cierra, entonces, ¿cómo? No dijo Vidal que cerrar las escuelas era ir en contra de no sé quién, de los chicos, de la libertad de los chicos, y cuando aparece un brote en la escuela, la cierran. Entonces, en algún lado nos están mintiendo. Y lo grave es que esta tercera vez, ya en virtud de qué,
de las vacunaciones, de las infecciones, ¿no? Que se fue alcanzando una inmunidad de rebaño, pero también a que mucha gente sigue sosteniendo en la medida que puede los cuidados. Ahora, vos tenés, y que íbamos un poco a la cuestión de que tenemos, de cada 4 personas tenemos 3 que están vacunadas, ¿no es cierto? Y tenés una cuarta que no está vacunada. Obviamente, si estuvieran sectorizados y cada uno, ¿no?, de estos 4 estuvieran juntos, obviamente estos 3 protegerían al cuarto, ¿no? O sea, porque el virus no le llegaría, porque no hay quien se infecte, cosa que con estas vacunas tampoco es un modelo que se replica igual, porque hablamos de que hay una posibilidad de que la infección se escape, aunque sea con la vacuna, y más que nada hemos medido su eficacia, que lo ha demostrado, en las evoluciones graves. Ahora, en este esquema que hablamos, el problema que tenemos, y sobre todo en este momento, es que ese cuarto que no está vacunado se está juntando con el resto de los cuartos no vacunados, que son menores de 30 años. O sea, una etapa de la vida muy activa, productiva, de intercambio. Hoy vienen las vacaciones, de rebeldía, de ignorancia. O sea, un no vacunado se junta con un no vacunado y ahí se genera el rebrote. A disparar los casos. Y el problema que tenemos ahí, obviamente que por suerte van a ser muchos casos, pero en su mayoría asintomáticos, ¿no? Porque esta población característicamente es, digamos, que responde más eficientemente al virus y entonces prácticamente no tiene síntomas. Ahora, supongamos que de estas personas el 0.0001 vayan a tener una enfermedad grave y la posibilidad de morirse. Si estamos hablando de un brote que implique a millones de personas, porque si bien estamos vacunados, digamos, de 50 millones, 40, pero tenés 10 que no. Entonces, esa ola sí puede llevar a que haya casos de jóvenes, de niños que mueran, inclusive que llegue a ser un número que hasta pueda colapsar el sistema. Y yo te digo esto, no es el trabajo es duro, el trabajo es arduo, pero el resultado de que muchas veces es la muerte es lo que más te duele. Y si fuera gente joven, si fueran niños, para nosotros sería terrible, terrible. Entonces, ¿qué ves hoy de las curvas de contagios en la Argentina? ¿Cuál es la preocupación por esta nueva variante? ¿Cuál es tu mirada para lo que se viene? Bueno, para nosotros en este momento la cuestión, que inclusive por eso yo les digo, a veces digo cosas y después el representante de la Organización Mundial las repite. Nuestro problema hoy no es la Omicron, nuestro problema hoy es la Delta. Porque te acordás que, bueno, como que habíamos encontrado en un primer momento que no había tanta circulación, ¿no? Una incidencia tan alta de la Delta, y ya había pasado bastante tiempo, entonces hasta se especulaba que por ahí se haya adquirido algún tipo de inmunidad por la variante de Manaus que había venido antes. Bueno, conclusión, chicos, 80-90% hoy de la incidencia es de la Delta. Y en este momento donde vos, es lógico que vos tengas abierto, porque los números te acompañan, o sea, los números no te obligan a cerrar, y obviamente con todo esto que hemos hablado, ¿no?, de la cuestión del libertarismo, ¿viste?, de todo esto que se ha ido mezclando, desgraciadamente, porque vos inclusive es más, si en esta ocasión que tenés tan pocos casos, realmente se hiciera un cierre, ya terminarías. Pero obviamente vamos a quedar dependiendo siempre de nuestra política de fronteras. Si nosotros tenemos sectores que viene la gente de afuera, la gente no se digamos, cuarentena, si no se la obliga, si las PCR no son confiables, etcétera, etcétera, obvio que lo que hagamos nosotros, que nos va a rendir, se va a desbaratar con Ahora, respecto Gabriela, cuando irrumpió la pandemia en marzo del 2020 y todo el 2020 que fue muy fuerte para nosotros, se decía inmunidad de rebaño, la conseguimos con el 60-70% de la población vacunada. Ahora, ese porcentaje cambió. Los especialistas como ustedes te dicen no, 90% de la población vacunada de forma completa para lograr la inmunidad de rebaño. No, el tema es que nosotros, digamos, desde un punto sí, ya hemos alcanzado con la primera dosis más de un 80%, inclusive en algunos distritos. Y eso se vio reflejado en que en esa segunda subida, en realidad hubo un montón de grupos de riesgo
que no, en ese caso no enfermaron gravemente. Entonces estabas viendo la acción de la vacuna, pero siempre lo que más favorece es los cierres, ¿no es cierto? Entonces, la inmunidad de rebaño, el tema que tenemos nosotros es que no es protectivo en este momento. O sea, la vacuna que tenemos es falible. O sea, puede haber una variante que pasa y tenés reinfección. Claro que, bueno, evitamos en la mayoría de los casos que no evoluciones gravemente. Entonces, ahí está que requieras más gente vacunada como para alcanzar esa inmunidad. De todos modos, volvemos al punto. Acá la cuestión es que hoy por hoy, con quienes no estamos llegando, es con la gente que paradójicamente se está moviendo y que aunque sea mínimo el porcentaje, tiene un número que la va a pasar mal. Entonces, ahí es donde estamos, en una encrucijada donde si entendimos, y entonces ahí quiero decir una cosa más. Fíjense que el sistema inmune, ¿por qué usamos las vacunas? Porque el sistema inmune tiene memoria. O sea, al sistema inmune le damos una información que decimos, ojo, si lo ves, tenés que atacarlo rápidamente porque te puede hacer mal, ¿no es cierto? Elaboramos un mecanismo que se llama memoria, que en realidad ocurre naturalmente con la primera infección y, digamos, dependiendo de que el ataque del otro siga apareciendo a cada rato, entonces eso le dice al sistema inmune, che, elaboremos algo que sea más efectivo, más duradero, porque la próxima que venga, que lo ataje, ¿no? Bueno, claramente lo que le está pasando al mundo es que ha perdido la memoria. O sea, nosotros hemos tenido pandemias, hemos tenido brotes de gripes, han muerto millones de personas y no hemos aprendido. Entonces, lamentablemente hay un sector de la comunicación y de la política que se basa en hacernos perder la memoria. Y ahí sí te digo, nos hemos olvidado que Patricia Bullrich nos quitó en el 2001 el 13%, que le gritaron que se vaya y 15 años después la vuelven a votar. Entonces, desde ese punto es una forma de expresión de lo que hoy está pasando también con esto, ¿no? Doctora, muchas gracias por haber venido, siempre un gusto. Muchas gracias a ustedes.